Hola Virgo, ¿qué tal? Bienvenidos a tu lectura de tarot. Pues quiero comenzarte dándote las gracias por estar aquí una vez más, escuchando los mensajes de los oráculos. Y bueno, en este caso voy a dejar estas lecturas abiertas y si por alguna razón encuentras mi video y deseas escucharlo, pues quiero que sepas que esta lectura es para ti. Eh, pues Virgo, como siempre en esta lectura vamos a hablar acerca de las influencias celestiales que tú vas a tener dentro de este periodo de tiempo o ciclo en el que estoy haciendo esta lectura. Claro que es una lectura general, pero la idea aquí es de poder estar consciente acerca de cómo estas energías me están afectando y en qué áreas de mi vida los cuerpos celestiales están trabajando para yo poder superar, cambiar y transformar aquellas cosas que ya no me trabajan. Pues en este momento, Virgo, en el corazón de tu lectura, la energía que te salió fue la de Aries, el signo que rige la primera casa en astrología y que representa nuestra personalidad. Aries nos trae fuerza de fuego, por lo tanto está hablando de nuestra creatividad. Aquí es donde tú tienes que ponerte a ver, ¿verdad? El aspecto tuyo creativo, lo que tiene que ver con tus metas, tus proyectos, tus deseos, tus sueños. Y esta energía la vamos a sentir en forma de motivación. A lo mejor esto es uno de esos momentos en que tú sientas esta determinación de lograr hacer un cambio de actitud, costumbre, a lo mejor alimentar ciertas habilidades y cualidades en las que tú ahora sientes y crees que lo puedes hacer. Aquí tienes la motivación porque Martes, que es el cuerpo celestial que rige a Aries, está en Tauros. Y Tauros habla de nuestras habilidades y nuestras cualidades. Entonces, si por alguna razón en el pasado a lo mejor tú creíste que no tenías o la fuerza de voluntad o la inteligencia o la habilidad de materializar algo, esto va a ser uno de esos momentos en el que tú vas a adquirir la información o el conocimiento que te va a ir ayudando a ti a cambiar tu actitud y decir, ¿y por qué no? Claro, aquí es donde debemos de recordar que Aries, fuerza de fuego, también representa los intercambios electromagnéticos que estamos teniendo con los cuerpos celestiales, como también con la matriz de la cual somos parte, ¿verdad? Yo he hablado de la trayectoria lunar, en la que ahora entendemos que la luna, en su trayectoria durante el mes, se va conectando con todos estos signos, con estas constelaciones, y va creando un intercambio electromagnético para recargar esas energías. Y cuando lo hace en el signo donde el sol estaba en el momento en que nacimos, pues nuestro plexo solar está siendo fortalecido. Otra de las formas en que también podemos entender el papel que juega la astrología Virgo es de ver cómo es que la fuerza creativa universal cambia y en esos cambios crea un medio ambiente de la misma forma que ocurre durante el día.
So, ponte a pensar acerca de la diferencia entre la mañana antes de la salida del sol, alrededor de las 4 de la mañana a las 4 de la tarde, o a las 4 de la mañana con las 2 de la tarde, cuando ya el sol ha salido. Claro que hay una gran diferencia entre el sol de las 2 de la tarde al sol de las 10 de la mañana o 6 de la mañana, ¿no? Y esa diferencia que se crea en la naturaleza y en nuestro medio ambiente debido a la o ausencia del sol o la llegada del sol es lo que también nos está demostrando los diferentes signos zodiacales. Entonces, ponte a pensar por un segundo. ¿Cómo tú te sientes si tú estás trabajando directamente debajo del sol a las 2 de la tarde, a cuando son las 10 de la mañana? O cuando estás en la playa, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú tienes el sol de las 2 de la tarde dándonos su luz directamente a cuando lo hace en la mañana. Ponte a pensar cuál es la diferencia, Virgo, a cuando tú estás en una situación en el que esas situaciones están fluyendo con las energías de la mañana, cuando todo aparenta estar bien tranquilito. Ponte a pensar ese momento antes que empiece el bullicio del trabajo y la gente tener que ir al trabajo. ¿Cómo es que se siente la naturaleza tan tranquila? A las 5 de la mañana, el silencio, ¿verdad? Todo está calladito, tú sientes la frescura de la tierra, la ausencia del sol, que aunque no lo vemos, todavía está ahí en lo alto. Y hay una neblina que cubre las energías del sol. Lo mismo ocurre cuando nosotros estamos trabajando con esos ideales que vienen del más allá, en el que nosotros no estamos acostumbrados a utilizar. Y ahora lo queremos aplicar en nuestra vida. Ponte a pensar, porque nosotros los seres humanos somos una antena. Y esa antena tiene la habilidad o de captar información mucho más sutil, o de información que proviene del medio ambiente, de lo que ya todo el mundo ha utilizado y ha masticado. Entonces, ¿cómo yo sé, Virgo, cuando yo quiero adquirir una información que no todo el mundo ha manipulado, a cuando yo estoy masticando lo que ya todo el mundo masticó, lo que todo el mundo probó? Ponte a pensar, porque aquí los oráculos vienen hablando de tu espiritualidad. Y esa espiritualidad proviene de tus deseos a la hora de ir en busca de esa sabiduría que te va a ayudar a ti a encontrar paz, pero también la claridad para saber cómo lidiar con tus problemas. Entonces, si tú empiezas a entender que tú eres un ser de luz y que traes cualidades mucho más sofisticadas que las que estás acostumbrado a tener, y esas cualidades las vas a obtener y las vas a poseer una vez que tú sientas el deseo de trabajar con una energía o un conocimiento que te traiga a ti una mayor satisfacción. Pero no solamente satisfacción, es el sentirme yo bien conmigo mismo. Y cuando yo me siento bien conmigo mismo, yo me siento bien con todo el mundo. Y aquellas personas que a lo mejor están con la mala leche ese día no me molestan tanto. A lo mejor me pueden decir una ofensa y tampoco me molesta porque yo estoy en paz conmigo mismo. Ahora, cuando yo no me siento bien, pues el mundo está en caos. Todo está virado al revés. Y ese es el momento en el que yo no puedo resolver mis desbalances. Porque
en la forma en que yo me siento, me está dejando saber que mis sistemas operativos están en un estado de reparación. Entonces no es el momento de querer resolver una situación. Si yo me estoy quejando porque no me siento bien o porque estoy lidiando con personas que en ese momento el intercambio que estoy teniendo con esas personas me están causando estrés y me están causando frustración, ¿ese es el momento de resolver el problema? No. Ese es el momento en que yo me quiero desahogar. Y cuando yo me estoy desahogando, yo tengo la capacidad y la habilidad de recibir la información que me va a ayudar a mí a resolver esa situación. No. Entonces, ¿cuál es mi prioridad en ese momento, Virgo? Porque tenemos que saber distinguir nosotros mismos cuándo es el momento que yo puedo volver a enchuflarme o a participar de la estructura de la cual yo participo todo momento, que trae infinidad de información y que carece de luz, porque una matriz no tiene luz. De la misma forma que cuando tú siembras una semilla en la tierra, ponte a pensar, antes que esa semilla brote, tiene que estar enterrada en un medio ambiente oscuro, donde no hay sol. Son nuestras ideas creativas, provienen de una matriz que es oscura. Y el hecho de que sea oscura no quiere decir que no sea sabia. Simplemente es que vive en un medio ambiente en el que carece del sol, la luz solar, pero trae su propia sabiduría. Y es de ahí el por qué siempre decimos que la fuerza femenina creativa, aunque no se expresa de la misma forma que la masculina, tiene su propia sabiduría y es la que crea vida, es la que tiende a cambiar y transformar energías y las expresa de otra forma. Ese mismo proceso lo hacemos nosotros con nuestras ideas. Entonces aquí los oráculos vienen hablando específicamente de esos momentos en donde nosotros hemos comenzado una trayectoria, en donde ya traemos cierto nivel de entendimiento y queremos perfeccionar ese entendimiento a otro nivel. Pero la aplicación es esencial para nosotros poder perfeccionar ese entendimiento. Entonces, en este caso, habla de cómo yo voy a lidiar con situaciones desagradables y poquito a poco las voy a ir cambiando en una forma en que yo las pueda transformar e utilizar de una forma que me favorezca a mí. Los oráculos vienen hablando entonces que para poder llegar a ese nivel tenemos que mantener en cuenta el medio ambiente o las condiciones climáticas de esas situaciones, de la misma forma que nosotros prestamos atención a las condiciones climáticas cuando estamos sembrando un jardín. ¿Qué época del año? Hay una gran diferencia cuando tú siembras una semilla en el invierno al verano o la primavera. Hay una gran diferencia cuando tú alimentas un deseo en un clima que no es el mejor. Entonces, los oráculos vienen hablando de un nivel de conocimiento que tiene que ver con tu espiritualidad, porque proviene de tu mundo interno, en donde no siempre la lógica aplica, pero los instintos sí. Porque ya nosotros sabemos que podemos estar analizando una información, pero en la forma en que la estamos sintiendo, hay más de lo que nosotros podemos descifrar con palabras. Nuestro sistema operativo sentimental es mucho más completo.
a la hora de recibir información y descifrarlas sin tenerlas que llevarlo a hacer con palabras, porque el proceso de analizar información y hablarlas tiende a distorsionar la información que estamos sintiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros logramos crear ciertos hábitos y ciertas costumbres a la hora de trabajar con nuestros análisis y nuestros sentimientos en situaciones donde hemos llegado a acuerdos en el que queremos triunfar en esos acuerdos, o por lo menos que haya justicia? Y aquí entra esa palabra de justicia, ¿verdad? Cuando no hay justicia, hay injusticia. Eso quiere decir que la situación está fuera de balance. A veces el desbalance es conmigo, en el que a lo mejor lo que ha venido ocurriendo no me está beneficiando a mí, me ha puesto en desventaja, como puede ocurrir con las personas que yo estoy lidiando, en que yo puedo sentirme en ventaja y estoy poniendo a otra persona en desventaja. Claro que desde mi punto de vista yo no lo veo así, pero ¿cómo yo voy a armonizar esa situación? ¿Cómo yo la voy a arreglar? Y ese es el baile en que nosotros siempre estamos y nos encontramos a la hora de encontrar el punto ideal que representa no solamente mi armonía, pero también la armonía de las otras personas. Y ese es el baile que siempre estamos teniendo a la hora de poder materializar un deseo o un sueño, en el que ese camino no es derecho, no es blanco y negro. Hay muchos matices que tenemos que cruzar y tenemos que lograr resolver para poder llegar a la meta. Y es lo que esta carta nos enseña con el 7 de espada, en el que vemos aquí esa fuerza femenina aguantando este huevo, y vemos cómo es que ese camino, ¿verdad?, no es derecho. Pero el nivel y la capacidad de poder lograr un mayor entendimiento cuando ya queremos perfeccionar estos procesos, especialmente dentro de un ciclo lunar en el que en la próxima luna nueva va a ser en Piscis, y aquí Piscis te ha salido 2 veces, y viene representando nuestro mundo sentimental y emocional. Entonces, en este ciclo que estamos completando lunar, nuestras ideas o los sistemas operativos que trabajan para mezclar ideas han sido actualizados. El próximo ciclo lunar va a ser el sentimental. Y dentro de estos procesos de actualización, como yo ahora como conciencia estoy trabajando con esos mecanismos a la hora de lidiar con los problemas o las situaciones que ya yo he ido y he estado lidiando, en el que ahora tengo la oportunidad de aplicar nuevos conocimientos, en el que necesito crear costumbres, porque con las costumbres que yo vengo utilizando no me trabajan. Y aquí es donde debemos de entender también que muchas de las programaciones automáticas que nosotros tenemos se deben a los procesos de práctica que nosotros hemos hecho para utilizar esa información y aplicarla una y otra vez, donde crea un mapa mental que representa ese hábito, como también un mapa vibratorio en nuestro cuerpo. Y es de ahí el por qué podemos utilizar esa información automáticamente. Si yo la quiero cambiar,
pues ponte a pensar el proceso de actualización que yo tengo que utilizar para ir cambiando ese hábito y poder crear otro mapa con las nuevas ideas e ir acostumbrando mi vehículo a que eventualmente utilice esa información automáticamente. Entonces, el proceso de cambio y transformación donde yo quiero dejar de ser así para convertirme en esta persona requiere autoconciencia. Y es lo que el oráculo viene hablando aquí. Mira, si tú estás pasando por un cambio de actitud dentro de los acuerdos que tú estás haciendo ahora con las personas que tú quieres, en donde tú quieres sentir una mayor satisfacción porque tu personalidad se enfatiza en este momento donde tú dices, mira, yo soy un ser humano como todo el mundo en que tengo mis valores y mis principios y valgo y quiero poner ciertas limitaciones y quiero ser respetada y escuchada. Quiero cambiar porque a lo mejor en la forma en que fui con anterioridad ya no me satisface y ahora soy esta persona. Pues tú tienes que pasar por un proceso de estar más autoconsciente acerca de cómo tú te sientes con lo que las personas que te rodean están acostumbrados a hacer y a tratarte e ir poniendo las limitaciones que ahora demuestren quién eres tú. Y claro, en ese proceso de cambio y transformación, muchas personas no le van a gustar y no van a estar de acuerdo con tus cambios. Pero tú tienes que ahí ser fiel con tus convicciones y decir, bueno, yo lo siento, porque ahora soy yo quien soy. Y es una trayectoria que tú realmente desconoces en la forma en que va a ir ocurriendo. Pero tú tienes una meta. Y la meta es de que tú quieres cambiar porque hay cosas que tú quieres mejorar en tu vida. Y estás dispuesto a hacerlo y llevarlo a cabo aún aunque el mundo esté en contra tuya. Entonces van a haber momentos en que las personas que tú quieres no te van a respaldar. Y es en esos momentos donde tú tienes que o decidir, me voy a quejar y voy a pelear o voy a llorar porque la gente no me entiende y no me respaldan, o voy a tener un alto nivel de determinación en el que me quiera seguir, que me siga, y el que no, yo no voy a perder mi ecuanimidad porque yo tengo un propósito. Y aunque yo no veo con claridad cómo es que todo esto se va a resolver, yo sé y siento qué es lo que debo de hacer. Entonces, en esos momentos en que tú no ves las cosas con claridad, los oráculos te dicen, quédate tranquilito y quietecito cuando tú estás en una neblina. No es el momento de actuar, sino más bien es el momento de trabajar con tus habilidades, porque es en esos procesos de cambio y transformación donde tú tienes acceso a las cualidades que te van a ayudar a ti a trabajar con estas energías que tú estás tratando de implementar. Y con el tiempo vas a poder crear el hábito que eventualmente te ayude a hacerlo automáticamente, como todo lo que tú has aprendido a hacer en tu vida, ¿verdad? Es interesante como en esta lectura te salió el número 7 4 veces, un número sagrado que nos habla de los 7 días de la semana, de los 7 planetas, tú sabes, y en el tarot viene representado por el carruaje, Victoria. Entonces, aquí te dice que por el otro lado, a la misma vez, cuando tú sientas estas motivaciones en el que tú ya sabes que tú necesitas cambiar, o ya tú sabes que aunque lo que tú deseas, todavía tú no has logrado alcanzar al nivel que tú ahora comprendes que lo puedes hacer, que estás trabajando con la matriz divina, una matriz que es oscura. Estás trabajando con un mundo que tiene infinidades de posibilidades,
Y de acuerdo a tus frecuencias y tus vibraciones, cómo es que tu antena está trabajando y funcionando, va a determinar el tipo de información que tú vas a recibir. Pero tú tienes que saber estar en un estado de recibir. Porque hay una gran diferencia cuando tú estás descifrando información y trabajando en esa información a cuando tus mecanismos están esperando para recibir esa información. Tú no puedes estar masticando y hablando a la misma vez. Tú no puedes estar manipulando una información y tratándola de descifrar y esperar que vas a recibir la información ideal. Nuestros mecanismos funcionan de cierta forma. Y claro, a la misma vez los oráculos están diciendo, y a la hora de materializar algo, pues mantén en cuenta los diferentes estados en el que la energía universal cambia y está. Porque como ya te aclaré, hay una gran diferencia a cuando tú sientes el sol de las 10 de la mañana al sol de la 1 de la tarde. Hay una gran diferencia cuando tú estás tratando de cambiar una situación cuando todo el mundo está en armonía a cuando todo el mundo está en contradicción. ¿Cómo tú vas a trabajar con tus fuerzas? Y claro, siempre estamos siendo influenciados por cuerpos celestiales. Siempre. Que vienen siendo las energías que nos proveen cierto tipo de oportunidades en las que nosotros podemos actuar y cambiar en la forma en que vamos a actuar. Entonces, Virgo, aquí toda esta lectura viene hablando acerca de la capacidad que tú tienes en este momento de poder estar más consciente acerca de tus ideas, tus inspiraciones, tus cualidades y cómo los vas a aplicar de acuerdo a tus sentimientos y tus emociones. Y claro, cómo tú puedes trabajar con estos procesos en el que tú necesitas llegar a acuerdo con otras personas y cómo a veces en esa trayectoria pueden haber desacuerdos en que una persona va por aquí, la otra va por allá, pero cómo tú puedes trascender, porque esta carta te salió la semana pasada y te vuelve a salir ahora, el 6 de copas, y en este caso yo veo esta persona aquí que es mucho mayor que lo que está ocurriendo con estas personas aquí. Entonces el oráculo viene hablando de cómo nosotros tenemos que salirnos de nuestro propio molde, de nuestra propia forma de sentir y de pensar en ese momento en el que llegamos a una resolución de que queremos resolver una situación. En ese momento, la idea no es de quejarme. Yo tengo que llegar a ese momento en el que yo digo, bueno, ya me desahogué, ya no necesito quejarme o llorar o sentirme víctima de la situación, porque son dos vibraciones muy diferentes a la que yo necesito tener a la hora de resolver un problema. Y aquí es donde entra este concepto de las frecuencias y de cómo yo puedo crear una energía y trabajar con una energía. La energía mía a la hora de resolver un problema no es igual que la energía mía cuando yo me estoy quejando porque las personas que yo quiero que me entiendan y me escuchan no lo están haciendo. Entonces, ¿por qué continuar tratando de perder el tiempo en un momento cuando yo sé que mis mecanismos no están abiertos para la resolución? Pero también, y yo no estoy diciendo aquí en el que no nos demos la satisfacción de vez en cuando de sentirnos o víctimas o de quejarnos, ¿no? Siempre y cuando yo sepa que sí, me puedo dar el lujo de sentirme así y de saber que esas frecuencias no son las que me van a traer a mí la satisfacción o el resultado que yo estoy deseando. Pero ¿por qué tiempo lo voy a hacer? Y de saber que así como yo puedo comportarme así porque me da la gana,
también lo puedo cambiar y hacerlo a un nivel en el que yo después pueda resolver mi problema. Y aquí es donde está, ¿verdad? Esa sabiduría y ese reconocimiento de mi habilidad o mis habilidades de poder resolver las situaciones que no solamente dependen de mí, dependen de una fuerza mayor. Pero cómo yo me reconecto a esa fuerza mayor y cuando yo me desconecto, yo de eso sí tengo control. So, si me estoy quejando, yo tengo el control de desconectarme y de llorar y patalear como un niño chiquito. No hay problema, porque yo sé cuándo yo puedo volverme a reconectar y madurar y responder en una forma en que el universo me va a traer la información y me va a ayudar a resolver los problemas. Soy interesante cómo las cartas vienen hablando de todo esto. Entonces, en esos procesos que yo estoy teniendo, donde tengo una perreta y me voy a dar el gusto de hacerlo por un ratico, me pueden salir fobias o le pueden salir fobias a otras personas. Y esas fobias pueden provenir de otras líneas de tiempo. Mis perretas pueden activar la memoria de una fobia que proviene de experiencias que yo he tenido en otras líneas de tiempo y la oportunidad es de poderlas resolver. Si no son mis fobias, pues entonces observar, porque siempre estamos aprendiendo de las actitudes de otras personas, ¿cierto? Y como te digo, Virgo, lo bueno de esta lectura es que sale el número 77, un número maestro, y después el 7 sale, ese número maestro con 2 7 por otros lados. So, aquí habla de la fuerza que se está creando en nuestras energías y el nivel de sabiduría, el potencial que hay aquí para poder trabajar con una sabiduría mayor. Hay esa oportunidad, hay esas oportunidades. También aquí se está diciendo que a veces tenemos que saber dejar en esos momentos, cuando hay situaciones que ya vienen creando estos momentos de, a veces, o de bien o de confusión, cómo dejarlas que evolucionen por sí mismas. So, aquí el entendimiento de uno mismo, saber cuándo yo participo de esa situación y cuándo ya ha llegado a un nivel en el que el participar es crear más problemas, ¿verdad? Es como cuando tú tienes una capa de polvo y ¿qué pasa? Que cuando tú la empiezas a limpiar, ese polvo se esparce, pero después vuelve a la calma. Entonces, aquí te está también hablando de ese aspecto dentro de los acuerdos que tú puedas estar teniendo donde se están creando desacuerdos. ¿Cuándo es el momento en que yo puedo hacer algo en que va a beneficiar esa situación? ¿Y cuándo es el momento en que tengo que dejar que se vaya desenvolviendo por sí misma hasta que todo vuelva a la calma? So, estos son todos los componentes que tienen que ver con esta idea de cómo yo cambio una definición de una situación en el que aparentemente llegó a un fin y aparentemente para mí es un fin negativo, pero lo puedo utilizar en forma positiva en el futuro. Entonces, Virgo, como puedes ver, todo lo podemos hacer. Si la naturaleza lo puede hacer, nosotros también. Es simplemente estar consciente en esos procesos, cómo vamos a actuar y cómo vamos a reaccionar. Y cuando hemos llegado a un callejón sin salida, en que no sabemos qué hacer, pues rendirnos a la fuente universal de todo conocimiento y hacer que nuestra antena trabaje y funcione en una forma que se conecte con la información
que nos va a ayudar a resolver ese problema, pero nosotros tenemos que saber crear el estado vibratorio para recibir esa información. Como también tenemos que saber crear el estado adecuado para saberla descifrar a un nivel de entendimiento que me ayude a mí a trascender mis propias limitaciones, pero también las limitaciones de otras personas. Y eso requiere tiempo y requiere paciencia. Y requiere un alto nivel de discriminación, reflexión, contemplación, lo que tú quieras llamarle. Y aquí es donde tenemos que saber poner limitaciones. ¿Cuándo es el momento en que yo necesito estar conmigo mismo y ponerme a reflexionar y dejar que esas energías se vayan desenvolviendo y me vayan revelando los mensajes que yo necesito recibir, a cuándo yo debo de participar con otras personas y compartir esa sabiduría o aplicar esa sabiduría? ¿Tú me entiendes? Entonces, los oráculos dicen, hay un momento ideal para todo. Así como nosotros los seres humanos hemos aprendido a crear hábitos y costumbres durante el día, en el que especialmente en tiempos antepasados o todavía hay sitios que lo hacen, en el que en la mañana cuando se levanta con el canto del gallo se crea una rutina que a través del día está directamente conectada con la naturaleza, especialmente cuando vivimos de la naturaleza, en comunión y armonía con la naturaleza, en que todo tiene un ritmo. Y si nosotros entramos y bailamos en ese ritmo, pues la energía fluye. Y cuando hay bloqueos y hay caos, saber cómo responder y cómo prestar atención, el por qué ese bloqueo. Pero eventualmente esas energías vuelven a recobrar su armonía. So, en sí, esa es la lección de este tiempo, Virgo. Pues entonces, ¿qué te puedo decir? Lo bueno es que en este momento no estamos teniendo ningún retroceso. Acabamos de terminar el de Mercurio. Todavía estamos bajo los efectos de ese retroceso, pero no, nada, tranquilo, estamos bien. Y bueno, la idea aquí es de irnos preparando a esta conexión lunar con Piscis, al igual que el fortalecimiento que va a ocurrir con la luna y Virgo. Entonces les deseo mucha suerte, gracias y hasta la próxima.